Comenzamos la Junta de Portavoces en Hoy por Hoy Valladolid en la cadena SER, como todos los lunes. Hoy lunes, lo decíamos al principio de nuestro programa, en este 6 de junio se cumple el plazo para pagar el IBI, lo que muchos también conocen como la contribución. Yo le estaba preguntando ahora mismo al concejal de Hacienda cuánto pagamos en Parquesol, y andamos por ahí cerca de los 400. Vamos a ir presentando también a todos los portavoces que hoy están aquí con nosotros, incluida Pilar Vicente, que acaba de hacer acto de aparición por la puerta del estudio central de Radio Valladolid de la cadena SER. Antonio Gato, concejal de Hacienda, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y gracias por estar con nosotros. Se acordarán todos nuestros oyentes que hoy es el último día, ¿no? Espero que sí, además con el recordatorio que se ha hecho ya en la introducción, creo que no hay duda. Hoy, sí, día 6 de junio, último día de pago para el IBI urbano. Jesús Enríquez, Partido Popular, muy buenos días. Buenos días y veraniegos por fin, para hablar de un tema muy bonito, y me acorde con el calor, que son los impuestos. ¿Te gustan los temas de No, digo con cierta ironía. Si le gustan a Jesús Enríquez, me parece perfecto. Valladolid toma la palabra, María Sánchez, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, Charo Chávez, si se puede. Hola, buenos días. Buenos días, y Pilar Vicente, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado también de que esté aquí con nosotros. Bueno, pues vamos a hablar del IBI y de impuestos con José María Francisco, que como siempre va a coordinar la Junta de Portavoces. Pues así es, pagado, ¿no, Carlos, Chema? pues no lo sé, la verdad es que no sé si ganamos muchos oyentes diciéndoles estas cosas, ¿no? Recordándoles que hay que pagar los impuestos. No sé si ganan o no, pero tienen que pagar. Nuestra obligación es dar información y naturalmente este es un tema fundamental porque estamos hablando del principal impuesto que se paga al margen, naturalmente, del IRPF, que también está en fase de pago, o sea, coinciden todos, y yo creo que nadie mejor que el concejal de Hacienda, Antonio Gato, para ofrecernos los datos y esos aspectos a falta, naturalmente, de la finalización del periodo de pago, que es a las 12 de la noche, pero ¿qué aspectos podemos reseñar, Antonio, cuando son las 12:37 del mediodía? Bueno, pues el impuesto de bienes inmuebles es la mayor fuente de ingresos tributarios de los ayuntamientos de toda España. Supone aproximadamente el 40% del total de los ingresos impositivos que recaudan los ayuntamientos y, por tanto, pues una fuente de financiación para poder hacer cosas para los ciudadanos. Y desde luego pues no ha parado de crecer incluso en los años de crisis, que es muy curioso, porque todos los impuestos estatales han bajado sus niveles de recaudación y en cambio el IBI en los ayuntamientos desde el año 2008 al 2013 ha crecido casi un 60%. Por tanto, estamos hablando de un impuesto muy estable que en el que los ayuntamientos pueden planificar, digamos, sus ingresos y por tanto sus gastos, teniendo en cuenta que tiene un mantenimiento al alza y tiene una expectativa al alza. Es verdad que en Valladolid, por ejemplo, pues bueno, supone aproximadamente 70 millones de euros, primer concepto de financiación sin ninguna duda, incluso acercándose ya a la participación en tributos del Estado, al Fondo Complementario de Financiación y a los impuestos cedidos. Por tanto, un impuesto de una magnitud importantísima para las administraciones locales, especialmente para el Ayuntamiento de Valladolid. En el caso de Valladolid, ese 40% se eleva casi el 55% de los ingresos de naturaleza tributaria provienen de este impuesto, más de la mitad. Por tanto, pues muy importante tener en cuenta, manejarlo bien, gestionarlo bien y que sea un impuesto pues que cumple su finalidad, que es, aparte de gravar la propiedad de los bienes inmuebles, pues contribuir de una manera muy importante a todos esos gastos que siempre son infinitos de los ayuntamientos. Pues vamos con el primer punto de vista de los grupos de la oposición, con el Partido Popular. Jesús Enríquez, portavoz, cuando desee. Sí, pues después de la introducción del señor Gato, pues hombre, yo creo que podemos resumir este primer año de gobierno tripartito, bipartito, tetrapartito, como se quiera, de la siguiente manera: prometieron ser Robin Hood y se han convertido en el sheriff de Nottingham. Y esto lo digo con cierta gracia, porque si vamos al pacto de gobierno que les mantiene en el poder a ustedes, señor Gato, pues la propuesta número 21 decía que iban ustedes a bajar el IBI, lo digo textualmente, para reducir el IBI para las viviendas con valor catastral mínimo y el incremento para las que superen los 400.000 euros. Nada de esto han hecho, y es más, saben que es ilegal, y ya lo peor de todo es que sabían que era ilegal cuando lo escribieron. Por lo tanto, hay unas dosis de cierto engaño en esa medida de gobierno, y sobre todo se negaron a hacer algo que el Partido Popular les pidió en un pleno, que era que redujeran el IBI precisamente para recuperar, como ha dicho él, que había crecido exponencialmente en estos años, además por imperio de la ley, por la ley obligó a subir a los ayuntamientos el IBI en estos últimos años. Ahora ya no, este año ya no se obligaba a ello, y queríamos recuperar parte del esfuerzo, del sacrificio que se había pedido a los ciudadanos en los últimos años, y les pedíamos que bajase el IBI
un 10%. Y no lo han bajado, lo han mantenido igual que el año anterior, pero eso sí, subiendo el valor catastral de los pisos. Eso es muy importante que lo sepa la gente. Han pegado un catastrazo encubierto, nuestras casas y nuestros locales, el que lo tenga, yo tengo un piso, pues cada piso que tengamos ha subido el valor catastral un 10%. Eso no lo hemos notado en este primer recibo del IBI, porque han bajado también un 10% el coeficiente, pero aún así, como el IPC había sido negativo, un menos 0,3%, un menos 3%, menos 0,3 interanual, realmente nos han subido el IBI respecto a la cesta de la compra para que todo el mundo se entere. Pero es que además de eso ha tenido un efecto arrastre en otros impuestos, el haber subido el valor catastral el 10%. Por ejemplo, en las plusvalías, cuando transmitimos un bien inmueble a otra persona, vendemos una casa, un piso, un solar, pues ese impuesto de plusvalías comúnmente llamado, que es el del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana según los técnicos o la denominación oficial, ha subido un 10%. Hemos pedido los datos, aún no nos los han dado, nos han prometido que nos los darán y han metido ese rejonazo de un 10%. Pero es que también en el IRPF vamos a notarlo, porque el rendimiento presunto de las viviendas, que también se grava en el IRPF, pues va a tener ese efecto para el próximo año en un 10%. Y ya con esta introducción termino. Esto es la antesala de subidas posteriores en el resto de mandato. Y yo le lanzaría un reto al señor Gato. ¿Está usted en disposición de decir que no va a subir el IBI en los 3 años que le restan hasta que abandonen el gobierno? Buscamos la respuesta a lo largo del programa, pero antes la palabra para María Sánchez, portavoz de Valladolid. Toma la palabra. Bien, muchas gracias. Yo creo que cuando hablamos de tributos, y muchas veces lo hemos comentado en estos debates de la cadena SER, tenemos muy poquito tiempo y a veces son cuestiones muy técnicas, pero yo creo que tenemos que entender que la política municipal es complicada en el ámbito de la fiscalidad por las limitadas competencias que poseen los ayuntamientos, en primer lugar, y por la insuficiente financiación local, máxime en tiempos de crisis. No obstante, dentro de ese estrecho margen, creemos que sí que es posible acompasar los tributos municipales a lo que el momento requiere. En este primer año, y ya, de hecho, en los primeros 4 meses del equipo de gobierno, lo que sí que se hizo es, por ejemplo, derogar la tasa de basuras, que como es sabido, se pagaba ya a través del IBI en el año 83, estaba incluido, y después se creó esa tasa de basuras. Luego, por un compromiso electoral del nuevo equipo de gobierno, la derogamos sin más. Y bueno, hay una serie de cambios que desde Valladolid Toma la Palabra queremos recordar que se ha creado una comisión de progresividad. Precisamente la semana que viene tenemos la primera reunión y los grupos que estamos aquí presentes hemos hecho una serie de propuestas. Nosotros consideramos que es fundamental, por ejemplo, un plan de inspección tributaria como medida de choque contra el fraude fiscal y la economía sumergida y por el cumplimiento de los requisitos necesarios para la aplicación de exenciones establecidas legalmente. Por ejemplo, creemos que se tiene que revisar el impuesto de actividades económicas de grandes empresas. La exención que marca la ley es que las empresas que ganen menos de 1 millón de euros en beneficios no estén exentas de este impuesto, pero creemos que hay que revisarlo por parte del ayuntamiento, porque no dejan de ser dinero para las arcas municipales que luego repercuten en los gastos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, pagar impuestos no es malo y es un discurso que nosotros no compartimos. Lo que es malo es que lo paguen los mismos de siempre y luego a la gente que no le duele el bolsillo no tenga gravamen en ciertas materias. También queremos que el ingreso correspondiente al IBI, que es de lo que estamos hablando hoy, de los bienes actualmente exentos se revise. El otro día veíamos un titular, decía que Valladolid, por ejemplo, se está dejando de ingresar 1,5 millones, por ejemplo, de bienes de la Iglesia. Consideramos que se tiene que revisar, por ejemplo. Es una de las medidas que proponemos. Seguimos con Valladolid, si se puede, con Charo Chávez como portavoz. Bien, pues nosotros también creemos que la base de los impuestos, es verdad que las competencias de los ayuntamientos en este sentido, en cierto modo, son limitadas, pero que siempre hay que aplicar una progresividad. Por ejemplo, hablando del IBI, creemos que efectivamente no se puede bonificar, porque por ley ya lo vimos en una moción que además presentó el Partido Popular, es imposible, pero sí se puede subvencionar o se puede devolver esa parte. Eso es lo que hemos propuesto y en eso yo creo que estábamos de acuerdo. Y ahí, pues meter todas esas ayudas que se puedan dar a familias numerosas, que ya de hecho algunas de ellas tienen un tanto por ciento que está reconocido. También nosotros presentamos una moción en el Pleno a favor de las familias monoparentales, porque eran algunas de las que habían sufrido gravemente la crisis, pero en cualquier caso, creo que el paso que se ha dado, tenemos una comisión de fiscalidad progresiva, que yo creo que es un gran avance, sobre todo porque da la posibilidad de poner sobre la mesa todas las circunstancias que hacen que podamos repensar los impuestos, porque como bien decía María, no es una cuestión de no pagar impuestos, es una cuestión de pagar lo que nos corresponde. Es decir, apliquemos, por ejemplo, criterios coeficientes de
diferenciados del IBI, ¿no? O sea, hay viviendas que valen más, hay viviendas que valen menos, que las revisiones del catastro se produzcan por ley cada menos tiempo. Por ejemplo, si bien es cierto que en estos momentos de crisis podría suponer quizás un problema, por eso no creemos que deba ser una medida inmediata, pero sí que es verdad que hay que aplicar, por ejemplo, ese IBI diferenciado también si el uso de la vivienda o de ese espacio es con motivos residenciales o con motivos comerciales, por ejemplo, que obviamente hay un montón de inmuebles de la Iglesia que también deberían pagar ese IBI, porque es 1 millón de euros que está dejando de ingresar las arcas públicas, pero que también otros impuestos, como por ejemplo pues el de la actividad económica o incluso, por ejemplo, los impuestos relativos a las construcciones, instalaciones y obras, que también se podrían aplicar porcentajes progresivos para que efectivamente fuera una fiscalidad progresiva, que es la más justa. El que menos tiene paga menos, el que más tiene paga más. Vamos con la portavoz de Ciudadanos. Por cierto, que su líder está hoy en Valladolid, ¿no? Albert Rivera. Sí, allí iremos a recibirle. Bien, cuando desee. Bueno, nosotros desde Ciudadanos llevábamos en el programa una rebaja del IBI y al final la realidad es que en el ayuntamiento, debiendo bajar, ha subido al revisarse los valores catastrales, algo que prometía el equipo de gobierno, pues no se ha llevado a cabo. Decía María Sánchez que los impuestos hay que acompasarlos con el tiempo que viene. Bueno, la realidad es que el ayuntamiento ha tenido 28 millones de superávit y entonces nosotros creemos que se tendría que haber devuelto a los ciudadanos el esfuerzo que han hecho durante todos estos años. También es curioso que hablan de pagar más el que más tiene, pero llevan defendiendo la progresividad durante todos estos años, lo llevaban en su programa, y cuando ha llegado el equipo de gobierno, pues no han hecho nada, porque las ordenanzas fiscales están tal cual. Nosotros hemos hecho una serie de propuestas que van dirigidas sobre todo a cubrir a los grupos sociales con menos recursos, a los desempleados de larga duración, a los jubilados, a familias con uno o más dependientes al cargo. Creemos que a través de esas subvenciones pues se puede perfectamente llegar a los que más lo necesitan. Pues vamos con la réplica del concejal de Hacienda, Antonio Gato, que tiene varias preguntas sobre la mesa. Bueno, el señor Enríquez ha entrado en el bosque de Sherwood directamente. Sí, ya ha nombrado sheriff pero creo que ha confundido los papeles entre el sheriff de Nottingham y Robin Hood. Me parece que son justamente al revés. Este equipo de gobierno lo que ha hecho nada más llegar es permitiendo una posibilidad opcional que facilitaba el gobierno, opcional, insisto, bajar el tipo de gravamen del IBI un 10% y situarlo en el mismo nivel que en el año 2012. Para compensar una pérdida de recaudación muy importante que se produce con esa medida de bajar el tipo, que es competencia exclusiva de los ayuntamientos, se produce por parte del catastro, recomendado por el catastro, porque los valores catastrales de Valladolid llevan 20 años sin revisarse y están alejados del 50% de valor de mercado, que es lo que recomienda el catastro. La Administración Central, gobernada también por el Partido Popular, recomienda una subida del 10%. Ahora podemos ver, los ciudadanos de Valladolid pueden comprobar, hoy día 6 que acaba el plazo, cuánto ha subido el impuesto de bienes inmuebles. Tienen su recibo, que comparen el año 2015 con el año 2006 y verán que la subida es cero. Por tanto, subida en el IBI ninguna. Además de eso, esto se ha acompañado con otras medidas como la supresión de la tasa de basuras y la congelación del resto de tributos municipales, que también hay que recordarlo. La carga fiscal de los ciudadanos de Valladolid, por término medio, ha disminuido en el año 2016 respecto al 2015. Pero claro, ¿qué hizo el Partido Popular? Que le ha entrado ahora una euforia por establecer y pedir exenciones, bonificaciones, bajadas de tipos. Es decir, 20 años de gobierno donde no se ha hecho prácticamente nada de esto, sino todo lo contrario. Y ahora, especialmente en los 8 últimos, y al final, pues ahora hay un aluvión, digamos, una reconversión absoluta de personalidad, y ahora se pide lo contrario que se ha venido haciendo estos años. El IBI subió en el año 2012 un 3% por decisión del equipo de gobierno anterior, un 3%, más un 10% por subida impuesta por el gobierno central. Por tanto, 13% que han pagado los contribuyentes de Valladolid, los que pagan el IBI desde el año 2013, el 14 y el 15. Un 13% de subida cada año. La presión fiscal subió en Valladolid esos 8 últimos años un 12% de media. Y se hicieron meros retoques de maquillaje en las bonificaciones fiscales, subiendo, por cierto, con un éxito escasísimo, porque el número de ciudadanos que se han podido beneficiar ha sido mínimo. Estamos en un entorno, por tanto, de contención tributaria, no subida del IBI, cero subida, insisto que lo comprueban los ciudadanos estos días, y un entorno de congelación del resto de los tributos municipales. Medidas, pues hay muchas. Se puede trabajar en las bonificaciones, algunas como las de familias numerosas, que podían haber llegado la bonificación de la familia numerosa de carácter general hasta el 90%. Estamos en el 40% y el Partido Popular pide que se suba al 50% en el último pleno. Tenemos recorrido hasta el 90%, pero ha habido tiempo para hacerlo, ha habido tiempo. ¿Y qué se puede hacer? Pues trabajar con los tipos de interés, con los tipos de gravamen, perdón. Se puede hacer, pero en el marco legal, que no es fácil, porque también quedaría un poco contradictorio que empecemos a diferenciar tipos
no progresividad, porque esa no existe prácticamente en el IBI, pero sí poner tipos de gravamen distintos a determinada tipología de inmuebles según sus usos, y que en algunos casos colectivos como el comercio, al que por otro lado estamos intentando favorecer, pues por el otro lado estemos intentando subamos los tipos. Hay que mirarlo, porque es verdad que hay recorrido ahí, pero con mucha cautela, analizando muy bien la tipología de usos. Del PSOE al PP con su portavoz, sí que le rogamos brevedad porque faltan 10 minutos para la una y queremos darles 2 palabras. Sí, pues yo creo que se ha perdido muchas lecciones por el camino el señor Gato. Repase todos los años de nuestros gobiernos y verá que somos los únicos que hemos congelado varias veces los impuestos, y desde luego siempre cuando se han revisado los tipos ha sido conforme a la variación del IPC o bien interanual, tomando como referencia los meses de agosto. Por lo tanto, eso que dice usted realmente no se sustenta. Ustedes sí que aplicaron, cuando gobernaron esta ciudad, subidas del agua por encima del 20%, del IBI cercano al 10%, en fin, siempre han sido unos recordman absolutos en la subida de impuestos. Por lo tanto, eso no se lo cree, perdone usted, ni el que asó la manteca. Tenían que haber bajado el IBI, porque es que ya le digo, aunque solo fuera por el efecto del IPC, el IPC nunca ha estado en el IBI. Le han quitado usted y es una farsa, porque se han ahorrado 9 millones y pico de euros al contribuyente, que fíjese usted, con la ampliación de Valsur, señor Gato, habían tenido usted un ingreso de 1 millón de euros, solo con el impuesto de construcciones. Pero lo que han hecho es negar todas las bonificaciones que ahora dice que nosotros planteamos y que no aplicábamos. ¿Cómo que no? Hemos aplicado, como usted ha dicho, un 40% a las familias numerosas. Del 0 al 40 creo que hay un recorrido. Le hemos pedido este año que lo subiera, sí, pero mire, le hemos pedido que lo subiera al 50%, hemos sido prudentes, y usted ha votado en contra, y más de las personas que están aquí en esta mesa. Le pedimos también que bonificase las viviendas de protección oficial a los propietarios, un poquito más, que en el cuarto año del impuesto tuvieran una exención determinada desde el 60% hasta el 15% en los años sucesivos. Han rechazado rebajar el impuesto de construcciones para las obras que hacen los discapacitados para adaptar sus viviendas, que ya es decir, y había una bonificación del PP del 55%, y les hemos pedido el 65%, un 10% más prudente. No lo han querido hacer. Las plusvalías se han rechazado también bajarlas. La contratación de personal indefinido para reducir la licencia de actividad lo han rechazado, para contratar indefinidamente a personal lo han rechazado. Por eso el PP lo que plantea es incrementar la actividad económica en la ciudad, la contratación, para no subir los impuestos, que es lo que hemos ido haciendo anteriormente cuando hemos gobernado. Y las propuestas para esa comisión de progresividad son muy claras: que bajen el 10% tanto el IBI como las plusvalías, que reduzcan el impuesto de vehículos en una escala razonable, precisamente para que esa progresividad se siga cumpliendo, que se revisen todos los beneficios fiscales que aplicamos desde el minuto 1, señor Gato, desde el año 2004, que fue el primer año en que entraron en vigor la posibilidad de bonificar a los contribuyentes. Y le hemos pedido la creación de esa línea de ayudas para que puedan pagar los tributos quien no tiene dinero para hacerlo. Y luego el impuesto de construcciones, finalmente, que está al 4% topado en Valladolid. Hemos pedido que se baje, porque eso reactivará la economía y la contratación de los que peor lo han pasado, los ferrallistas, cantidad de oficios que ahora no tienen una salida profesional, y hay que estimular la construcción. Y toma la palabra María Sánchez. Cuando hablamos de gobiernos del cambio, yo creo que muchas veces lo que tendríamos que hablar es de oposiciones del cambio, porque el señor Enríquez, cuando gobernaban, jamás quiso hacer una comisión de progresividad, por eso era un acuerdo del pacto de gobierno. Señora Sánchez, lo han dicho todos ustedes. Pero usted está ahora contentísimo hablando de las propuestas que era la comisión de progresividad, de la comisión de progresividad, cuando nunca han querido hacer esta comisión. Entonces, primero es una buena noticia que podamos hacer propuestas. En segundo lugar, el Partido Popular, efectivamente, sus 10 líneas de propuestas que han enviado a esa comisión son todas de bonificar y que el ayuntamiento ingrese menos, que bueno, contrasta un poco con el 13% de la subida del IBI que hicieron hace unos años. Las propuestas de Valladolid, toma la palabra, van en el siguiente sentido: temas de VPO, familias numerosas, para bonificarlas, pero siempre teniendo en cuenta la renta de la familia, porque no es lo mismo bonificar por bonificar que bonificar a gente que realmente lo necesita. Consideramos que aliviar la carga fiscal en familias en riesgo de exclusión también tiene que ser una prioridad en este mandato. Por eso llevamos propuestas en ese sentido. Por tanto, como nos habéis pedido brevedad, de cada cual según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades. Creemos que es un buen principio sobre el que apoyar la política fiscal y presupuestaria, y es el que va a guiar la labor de nuestro grupo
grupo dentro del equipo de gobierno. Seguimos con Charo Chávez, portavoz de Si se puede. Bueno, yo creo que lo que está sobre la mesa es que hay una necesidad de progresividad, pero esa necesidad de progresividad tiene que ser acorde también a los valores que creamos que son los que tienen que figurar en la sociedad que queremos construir en Valladolid. Estoy hablando que, por ejemplo, ya la ley reconoce que puede haber una bonificación, o llamémosle subvención, hasta un 95%, depende si los inmuebles se van a desarrollar actividades de interés social para promover el empleo, etcétera, etcétera. Eso ya viene en la ley y eso es lo que no está funcionando en la fiscalidad municipal. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hablar en esta comisión. También habrá que ver que por ejemplo, habrá que acondicionar las bonificaciones de las construcciones para aquellas que sean declaradas de interés especial. Habrá que hablar también de esos impuestos de reducción del tipo impositivo sobre las construcciones del 4% actualmente al 2% a lo mejor, pero para facilitar las rehabilitaciones, no para la nueva construcción. Es decir, son criterios que hay que poner sobre la mesa, que son los que van a hacer que los impuestos estén más adecuados a las nuevas situaciones, a las situaciones de necesidad, de las familias numerosas, también de los negocios. No se trata de castigar a unos u a otros, como se trata de establecer un criterio de progresividad acorde a las situaciones nuevas que se nos van presentando. Yo creo que ese es el gran reto de la fiscalidad que tiene que iniciar este ayuntamiento, por lo menos para el próximo periodo en el que haya que empezar a pagar. Anoche estuvieron debatiendo en La Sexta Pablo Iglesias y Alba Rivera. Hoy damos la palabra a Charo Chávez, portavoz de la marca Podemos en el Ayuntamiento de Valladolid, de la marca Podemos, Si se puede, a Ciudadanos con Pilar Vicente. Bueno, ganamos sin duda ayer por la noche, desde Ciudadanos. Nosotros queríamos comentar que nos parece tremendo que el señor Gato diga que ha bajado el IBI. Es una trampa lo que dice y los ciudadanos saben que no es así. Claro, baja el tipo, pero es que con la revisión catastral al final se mantiene y entonces lo que tenía que bajar no baja. Nosotros hemos hecho propuestas, por ejemplo, para familias numerosas. Queremos que se incremente la bonificación a la categoría general pasando del 40 al 80% y a su vez que se detalle mucho más en el tema de los impuestos, que se tenga en cuenta la renta familiar, por ejemplo, y que se tenga en cuenta si el número de hijos es 3 o más de 3. También hay otros aspectos que creemos que hay que mejorar, como por ejemplo dar facilidades en el pago de los impuestos. Hay que buscar fórmulas que ayuden a las familias. Una de ellas es fomentar la domiciliación de recibos, que exista un tipo de bonificación que permita domiciliar los recibos con mayor facilidad. Decía el señor Gato que el PP no hizo nada, pero es que ahora son ellos el equipo de gobierno y sois los que debéis de hacerlo. Tenéis que cumplir vuestras promesas electorales. Vamos concluyendo, concejal de Hacienda Antonio Gato. Bueno, en el impuesto de bienes inmuebles, por no ir a otros, que es el que nos centra el debate, se pueden hacer cosas en dos sentidos, es decir, modificar los tipos de gravamen, trabajar con las bonificaciones y exenciones, las que permita la ley, porque aquí hay algunas que son obligatorias por ley, por tanto, que nadie se apunte la medalla porque lo dice la ley, y otras que son potestativas. Por ejemplo, alguna ha apuntado la señora Chávez, hasta un 95% los inmuebles donde se desarrollen actividades económicas declaradas de especial interés o utilidad municipal. El tipo establecido hasta ahora es del 0%, por tanto, de bonificación. Esas son cosas donde podemos trabajar. Se puede aumentar las familias numerosas hasta el 90%, las de carácter general. Se pueden hacer medidas como ha cometido este equipo de gobierno, de que se puedan presentar las solicitudes de bonificación en familia numerosa hasta junio, hasta el día de hoy, y no solo en enero y febrero. Se quedaron 400 familias sin poderlo pedir. Se puede trabajar en esas líneas, en el marco legal, que es escaso. Y en cuanto a la diferenciación de tipos, bueno, eso no es progresividad, pero sí que es verdad que podemos establecer tipos distintos. Mantener un tipo general y trabajar con tipos distintos, que es lo que se va a trabajar en la Comisión de Progresividad. Y ahí, bueno, pues ahí la tipología es muy diversa, porque tenemos usos comerciales, culturales, de ocio, industriales, deportivos, de oficinas, hay muchos usos. Se puede trabajar ahí. Esa es la línea, ese es el marco que establece la legislación, no hay otra posibilidad. Desde luego en el Ayuntamiento vamos a estudiar en esa comisión todas las opciones, pero lo que estamos recibiendo sobre todo es peticiones de bonificaciones y exenciones que en algunos casos no se aplicaron cuando se podían aplicar. ¿Y el próximo año subirá el IBI? El próximo año no subirá o bajará. Uy, qué duda. O se quedará igual. Eso se decide en el marco de las ordenanzas fiscales. Y eso tiene su tiempo. Sí, pero con una voluntad de gobierno, señor Gato. ¿Cuál es su voluntad? En octubre del 2016, el debate sobre los tipos de gravamen y otras cuestiones como bonificaciones y exenciones. Bueno, para echarse a temblar, señores, porque realmente nos quedamos con dudas, ¿sí? No son de fiar. Este gobierno ha incumplido su compromiso. Gracias, a corto Antonio, plazo. Gracias, Jesús, María, Charo y Pilar. Y a largo creo que será peor. Gracias. Gracias.